A continuación, pues comienza esta segunda mesa de debate, la inversión extranjera en la modernización de la economía española. En ella van a participar don Pablo Casado Blanco, vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular. Buenos días. Don Juan Manuel Moscoso del Prado, diputado del Partido Socialista por Navarra. Y don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, delegado territorial de Madrid de Ciudadanos. Estábamos esperando a don Alberto Montero, responsable del área económica de Podemos, pero esta persona se traslada desde Málaga y no ha podido llegar. Si en cualquier momento llegase a tiempo, aunque fuese tarde, pues estaríamos encantados de poder escucharle. Así que, sin más, modera esta mesa de debate don José Ramón Caso, CEO de Ketchum Lenzi, compañía consultora de comunicación y de asuntos públicos. Adelante, cuando queráis. Buenos días a todos. Me imagino que hay bastante interés en escuchar lo que tienen que decirnos los principales partidos políticos españoles, teniendo en cuenta que estamos a 8 semanas y media de unas elecciones muy importantes. Digo lo de 8 semanas y media por aquello de 9 semanas y media. Espero que el debate no sea tan tórrido y tan exaltado como la película. Lamento decirles que no soy Jordi Évole y por lo tanto no se van a divertir ustedes mucho con mi moderación, pero vamos a intentar que, como sabemos que les interesa a todos ustedes, comentaba yo con algunos de nuestros ponentes, como muchas de las empresas a las que ustedes representan, todos los años tienen que pelearse con otras filiales por conseguir atraer inversiones a nuestro país, que en definitiva crean empleo, crean riqueza y por tanto les interesa mucho saber lo que piensan los principales partidos de lo que puede pasar a partir del 20 de diciembre. Básicamente vamos a hacer un análisis, o ellos van a hacer un análisis de las principales cuestiones económicas y ellos pueden hablar de lo que quieran, pero si les parece yo voy a ir sugiriendo algunos asuntos que, como se ha ido poniendo de manifiesto en esta mañana, suelen ser de gran relieve en las casas madres a la hora de tomar decisiones inversoras. Y una que es obvia, que es fundamental, es cómo contemplan ellos, en este escenario que nos han puesto de manifiesto esta mañana, que estamos de crecimiento otra vez de la economía española, pero con muchas cosas que hacer, ¿qué ven ellos o qué tienen en mente sobre qué tipo de reformas fiscales, dentro de esto que toda empresa en todo el mundo quiere estabilidad y certeza y certidumbre de por dónde se mueven las cosas, pero si ven cambios importantes en la fiscalidad en España, cara a los próximos 4 años, evidentemente en los tipos que gravan a las empresas, claro, pero hay un tema que también interesa mucho a las empresas y desde el punto de vista que interesa a la economía española, que es el tratamiento que se da a las amortizaciones, el tratamiento que se da a la I+D+I, que esos son siempre elementos cruciales en la toma de decisiones de las empresas multinacionales a la hora de priorizar sus inversiones en un área geográfica en otra. Si les parece, esta primera vez vamos a ir dando el turno por representación actual parlamentaria. Entonces empieza Pablo Casado por el Partido Popular. Pablo. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo yo creo que va a ser muy interesante para los partidos en plena configuración de programas electorales y de lanzamiento de propuestas para seguir siendo atractivos en las elecciones del 20 de diciembre, lo que nos podáis aportar, sobre todo desde un punto de vista de un partido liberal que tiene pleno convencimiento de que todo lo bueno que está pasando a España tiene un único protagonista, que es el pueblo español, pero si me permitís, muy en especial, tiene unos protagonistas que sois las empresas, que estáis tirando hacia adelante en cuanto a la creación de empleo, en cuanto a la competitividad, que lógicamente está siendo una palanca de desarrollo fundamental, que está permitiendo una mayor exportación, como bien decía en la introducción, y sobre todo pues, que está permitiendo que la internacionalización de las empresas españolas, o incluso que la actuación de las empresas en España, las empresas que vienen también de otros países, pues tengan a España como un destino preferente en la inversión y también en el establecimiento de producción aquí. Lógicamente, he de decir que el objetivo prioritario en esta legislatura para el Gobierno ha sido la economía, y es verdad, y además nosotros defendemos que si no hubiera sido así, no solo hubiéramos sido irresponsables, sino que hubiéramos sido incluso inmorales en un país en el que tenía 5 millones de parados. Lo que había que hacer era reactivar la economía, y reactivar la economía con algo que ya, pues evidentemente,
todos conocíamos, que es no generando más gasto público, no generando más empleo público, sino haciendo como gobierno que las empresas, sobre todo, hay que decirlo, las pymes, los autónomos, los emprendedores, empezaran a contratar. Y para eso pues hubo que acometer varias reformas, nada más llegar al gobierno, como en principio, pues, de acuerdo al Pacto Fiscal Europeo, una reducción del gasto público y una racionalización del sector público. En segundo lugar, la reforma del sistema laboral, del mercado laboral, que evidentemente pues, hacía falta, porque no podía ser que cada vez que hubiera una crisis España se convirtiera pues, evidentemente en un país que destruía tanto empleo, y yo creo que es exitoso porque hemos crecido prácticamente al 1,4 año pasado ya creando 300.000 empleos, y este año pues ya por el 3 estamos por encima del 500.000. Y luego también la reforma del sistema financiero, que hacía que las empresas pudierais tener pues, un acceso al crédito en unas condiciones más ventajosas, con una prima de riesgo ya que permitiera competir con los mercados de nuestro entorno. Para todo ello y en todo este núcleo de reformas económicas, el sector exterior ha sido fundamental. Nosotros lo hemos visualizado en un concepto que es la marca España, del que ya se ha hablado esta mañana, tanto Jaime García Legaz como Carlos Espinosa Los Monteros, que viene a decir, poner en relieve lo que España significa para la inversión o incluso para la decisión de producción estratégica en nuestro país. Me imagino que habéis tenido cifras, pero a mí me gustaría señalar sencillamente la evolución de inversión extranjera que ha habido en España. Es decir, la recuperación de una confianza en este país, que es verdad que empezó mal. Nosotros, ahora que se habla tanto del déficit pactado con la Unión Europea, nos encontramos con 30.000 millones ocultos de déficit público, que eso lógicamente tuvo también no solo un reflejo en la credibilidad de cara pues, a los socios comunitarios, al Banco Central Europeo, sino también a los posibles inversores que veían en España un país que no tenía ni siquiera las cuentas transparentes, pero eso ha ido mejorando. En el año 2012, como os decía, el saldo negativo era de 3.091 millones, la desinversión alcanzó los 22.000 millones de euros. Se habla mucho de la recaudación, que se desplomó 70.000 millones, pero no que la desinversión extranjera había caído 22.000. En el año 2013 se comienza a frenar esa desinversión, se alcanza 15.800 millones de euros, es decir, un 8,8% más que el año anterior, y sobre todo destaco que hay un 80% de inversión greenfield, de nueva producción, lo cual es muy importante porque quiere decir que no solo se recupera las industrias o las empresas que pudieran estar mal, sino que se empieza a crear también un tejido productivo. Repito, sin ingeniería social y sin planificación estatal, que yo siempre esto lo pongo de relieve. Desconfío mucho de los políticos que nos dicen que hay que crear un distinto tejido industrial, un distinto de productividad. Si a alguien le dijéramos en España que España iba a ser el centro de la industria textil mundial, pues evidentemente a ningún burócrata se le podría haber ocurrido, se le tuvo que ocurrir a una persona brillante que quiso hacer, lógicamente, de ese vector algo importante. En 2014 se frena definitivamente la desinversión, es otro 13% lo que cae, y en ese caso yo creo que podemos ya empezar a hablar pues, de un despegue importante que alcanza directamente a un descenso del 82% interanual, es decir, directamente pues ya de una recuperación que se consolida más en 2014, ya con una inversión extranjera productiva que supera los 17.600 millones. Esto es el mejor resultado desde el año 2000 y sobre todo es en un contexto de retroceso mundial de la inversión, que a nivel mundial cae un 8% y en los países más desarrollados cae un 14% y sin embargo en España se consolida. En 2015 podemos decir que en este primer semestre, no sé si Jaime ha hecho referencia a ello, ya hay 8.500 millones recibidos de inversión extranjera y esa cifra supone un aumento del 73% respecto al primer semestre del 2014. Para resumirlo y para dar un contexto político, en Madrid es donde se avanza más en esta atracción de inversión extranjera y yo creo que eso no es casual, es porque hay una política tributaria, una política de eliminación de trabas, hay una política de inclusión, de recepción, ¿no? De separación identitaria que favorece, está muy por delante de la segunda que recibe esa inversión y yo creo que además pues bueno, que los países lo están destacando, que España en ese sentido se ha recuperado. Valoremos esa inversión, en qué sectores o en qué tejido pone de relieve la fortaleza que tiene nuestro país. Yo creo que España, y esto lo dicen los inversores y los indicadores, destaca
por seguridad y por estabilidad. Cuando digo seguridad, no solo seguridad ciudadana, que también, sino seguridad jurídica, seguridad en la calidad de vida incluso de los directivos, un sistema sanitario potente. Pasa lo mismo como en el turismo. Al final el turismo no solo son las playas, son las infraestructuras, son la conectividad, es la seguridad que ofrecemos. Eso es muy importante reclamarlo, sobre todo en un año, por ejemplo, ya que digo el tema turístico, que hemos superado los 68 millones en previsión de turistas internacionales, un récord absolutamente histórico. El punto débil que tenía España, como ustedes conocen bien, era la fragmentación del mercado, las distintas regulaciones, distintos trámites que había y que con la ley de garantía de la unidad de mercado se ha avanzado, pero que ya en el programa electoral incluimos una segunda reforma de la unidad de mercado, lo mismo que haremos, como decía al principio, con la reforma de la administración. Ya hay 30.000 millones ahorrados en administraciones públicas, ya hay 2.500 organismos suprimidos, ya hay subvenciones a partidos políticos suprimidas, pero queremos hacer una segunda cora, una segunda racionalización del sector público en favor, favoreciendo evidentemente la iniciativa privada, porque no hay milagros escritos. El gasto público se basa, perdonad la perogrullada, pero en plena campaña electoral hay que recordarlo todos los días, en los ingresos privados. Con lo cual, el sector turístico, el sector de la inversión, y voy a poner un ejemplo, con el permiso del moderador, en lo que ha sido el sector de la fabricación de vehículos. Porque yo creo que es muy indicativo que en un momento de desplome del mercado, en un momento de desinversiones en los principales fabricantes del mundo, España se ha posicionado, y no precisamente por tener una mano de obra más barata, no precisamente por tener un mercado interior, que ahora se está recuperando, que tuviera una gran demanda, sino sencillamente por la competitividad que se ha logrado en nuestro tejido industrial. Se han fabricado 2,4 millones de vehículos en el último ejercicio, eso supone un 10% del PIB y un 8% de la ocupación de la población activa. Yo creo que eso es fundamental, en un momento en el que estamos compitiendo con Japón, con Estados Unidos, con Brasil, con países que duplican o cuadriplican sobradamente nuestra población. Se ve que España es competitiva precisamente en lo que reclamábamos, que era no solo sector servicios, no solo turismo, que está muy bien. Yo lo hablo con mis amigos californianos cuando dicen, no, pero ¿cómo es posible que algún partido en España reniegue del turismo? Pues es que es un don. En California no renegamos del turismo. Habrá que hacer otras cosas, habrá que darle un valor añadido, habrá que tener también turismo de interior, pero claro que el turismo es bueno, pero también en la industria, porque evidentemente el valor añadido que queda con la industria es esencial. Exportamos muchísimos vehículos, como pasa también en la industria textil, y creo que eso es un ejemplo que quería directamente hacer. ¿Qué sectores también somos referencia? Pues somos en ingeniería, somos en infraestructuras, somos en calzado, somos en textil, como decía, somos en alta velocidad, es decir, en el valor añadido somos un país puntero. También en agroalimentación, que es un sector de gran potencia, sobre todo en el sur de España, en la especialización que estamos teniendo. Acabo ya por lo que en Navarra también, como dice Juan, en Ávila también tenemos un sector frutícola importante, pero evidentemente yo creo que es importante destacar en qué nos estamos especializando. Podría también citar la industria aeroespacial, también de gran valor añadido y de gran especificación, que requiere inversión, que requiere innovación, que requiere papel de las empresas en la formación precisamente superior y en la formación profesional, que con la reforma también de la formación profesional viene a tener un aspecto más al estilo de Alemania, en la que hay una mayor incorporación al mercado laboral, pero sobre todo una mayor especialización de los jóvenes que estudian. Y yo creo que, por ir recapitulando, tenemos oportunidades de futuro. Y yo creo que tenemos que ser optimistas, tenemos unas oportunidades que nos da la propia configuración geográfica, somos la puerta hacia Estados Unidos. Yo ahora hacía referencia con nuestros compañeros de la embajada americana, la importancia del Tratado de Libre Comercio. No me canso de discutirlo en el Parlamento, no me canso de discutirlo en los medios de comunicación. El TTIP es esencial para España. No son solo $600 por familia española, ya cuantificado, que nadie niega. No son solo el área de mayor comercio mundial, 900 millones de personas comerciando, pero es que se está escapando el tren. Es que estamos viendo que Estados Unidos ya ha pactado hace unas semanas el mayor tratado en el eje Pacífico y no podemos quedarnos con los árboles y hay que ver el bosque. Y es una oportunidad histórica. Esas son oportunidades que hay que abordar sencillamente sin más demora. Y yo creo además, y acabo ya con esto, de verdad, que en esas oportunidades hay también riesgos. Y yo no voy a hacer partidismo, pero hay riesgos de que la estabilidad se vea mermada.
tenemos una cita electoral en los cuales los inversores ya vean descontando un posible riesgo de inestabilidad política. Y aquí no hablo de partidos. Yo creo que es bueno que España siga teniendo una estabilidad política. Ahora se reniega del bipartidismo, se reniega de las mayorías absolutas, yo no voy a entrar a valorarlas. Yo pongo en valor la estabilidad y la capacidad de que un país, en base a un programa, sea capaz de afrontar, incluso con coste electoral, las reformas necesarias. Y en ese sentido, pues yo espero que todos los partidos, y con esto quiero acabar, seamos responsables en las propuestas que propongamos en esta campaña y que seamos también responsables en el papel que tiene que tener España en el mundo, que tiene que seguir siendo un polo estable de atracción de inversión extranjera y sobre todo de producción que permita seguir creando empleo. Habrán visto ustedes que, entre otras muchas cosas, algunas se hacen bien, otras se hacen mal, pero está bien designado como vicesecretario de Comunicación del Partido Popular el señor Casado, porque yo pregunto lo que quiera y él contesta lo que le da la gana. Pero, en fin, de mi vieja etapa en la política, cuando uno modera una mesa o es vicepresidente del Congreso, tiene más tolerancia con quienes caen bien. Y siendo diputado por Ávila, que fue mi última aventura frustrada en política, pues le hemos dejado hablar. Tiene ahora la palabra Juan Moscoso, del Partido Socialista, y vuelvo a decirle que como ahora, claro, obviamente el Partido Popular defiende lo que ha hecho, y los que vienen a intentar suplementarle o suplantarle tendrán que decir qué van a hacer para mejorar las cosas. Sí. Bien, bueno, buenos días y gracias por invitarme. Disculpar a Manolo de la Rocha, que es el que estaba anunciado, que no ha podido venir, y he venido yo en calidad, yo soy el portavoz de Economía en el Congreso y no soy tan entrenado como Pablo últimamente, que está más en modo campaña, yo estoy más en modo Congreso. Pero intentaré hacer una intervención intermedia entre lo que había pensado y después lo que ha dicho Pablo. Y bueno, también ya nos reunimos todos los grupos, por cierto, con la asociación en el Congreso hace unos meses. Y la iniciativa que esta yo creo que es muy importante. Si analizamos cuál ha sido la historia económica de España, desde la revolución industrial siempre han sido las multinacionales internacionales o extranjeras o no españolas las que han aportado a nuestra economía el capital y la inversión que el ahorro nacional doméstico no generaba, y también la innovación y la tecnología que hacía falta para modernizar y desarrollar nuestra economía y, por ende, nuestra sociedad, nuestro mercado de trabajo y nuestras instituciones. Pero todo empezaba siempre por la economía. Fue así en el siglo XIX, fue así a partir del desarrollismo de los años 60. Muchas de estas empresas que hablamos de ellas, que hablaba Pablo, el automóvil, son de las empresas que vinieron en los 60, en los 70, de mano de los programas de entonces, incluso algunas como capital público, y ahora estamos en un momento distinto. Un momento distinto en el que la economía española comienza claramente un nuevo ciclo, un ciclo distinto, después de la durísima recesión que hemos vivido en los últimos años, entre 2008 y 2012-2013, la más dura desde que existen estadísticas económicas en nuestro país al menos, y que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar porque todos sabemos que los sectores y las industrias que tiran del crecimiento lo hacen en función del ordenamiento jurídico y en función de los incentivos presentes. Y todos sabemos lo que pasó en el ciclo económico anterior. La economía española creció muchísimo entre el año 93 y 2008, 15 años de crecimiento económico que llevaron o culminaron con una crisis en nuestro país inmobiliaria, una crisis de la propiedad del sector de la construcción que precipitó nuestra particular crisis financiera y las cajas de ahorros y que generó una destrucción de Producto Bruto de casi 8 puntos del PIB, según la última revisión del INE, y que todavía no hemos recuperado. O sea, todavía no hemos recuperado el PIB que teníamos en el año 2008. Y eso nos debe a todos hacer pensar qué hay que hacer en este ciclo económico para no repetir los años que para algunos fueron años de milagro económico y que muchos creemos que fueron años equivocados y en el que todos nos equivocamos, hubo gobiernos de diferentes partidos y, desde luego, no fuimos capaces de ver lo que se estaba generando. Nosotros, en el programa que presentamos el jueves, o sea que tampoco puedo decir, como decía
tu jefe el otro día en la tele, ¿no? Yo tampoco puedo revelar grandes cosas, porque el jueves Pedro Sánchez, Margarita Rocha y yo también estaré en el público. Presentamos el programa económico aquí al lado, en el Centro Colón. Nosotros tenemos preparado un programa que lo que pretende es garantizar que los incentivos para las empresas conduzcan, sí, esta vez a la economía española por la senda del crecimiento sostenible, por la senda del aumento de la productividad, por la senda que permita crecer con justicia, crear empleo de calidad y resolver las incertidumbres sobre el futuro, que supongo que se habrán contado, por ejemplo, Emilio Ontiveros en la sesión anterior, sobre los problemas o los riesgos que algunos vemos a medio plazo sobre cómo va a crecer la economía española y sobre qué va a sustentar ese crecimiento y de dónde vamos a obtener ese crecimiento de la productividad. Nosotros creemos que para que las empresas inviertan, y en particular para que las multinacionales, el capital extranjero, venga a España y haya entradas netas de capital, obviamente hace falta un marco de seguridad jurídica y de estabilidad política. Lo decía Pablo y nosotros estamos todos de acuerdo. Pero también hace falta partidos políticos que sepan gestionar las dificultades de la diversidad en la que estamos. Estamos votando, yo soy, como ya he dicho, yo soy de Pamplona, en Navarra ahora hay un cuatripartito y los cinco diputados somos de 5 partidos distintos. Ya somos así y lo que estaba pasando en algunas partes de España va a pasar en el futuro. Entonces yo creo también que hay partidos como el mío, y voy a hacer un poco ya de campaña, que estamos más capacitados para gestionar la diversidad y los problemas y la fragmentación que otros. Y quizá ese tipo de habilidades podría haber evitado pues, que en algunas situaciones como la de Cataluña llegasen a cierto extremo. Pero bueno, eso es estabilidad política, confianza, y en eso yo creo que los 3 partidos aquí presentes la garantizamos y seremos responsables a partir del 20 de diciembre. También hace falta un marco fiscal estable y un marco fiscal que en nuestro programa incentive 2 tipos de medidas que son fundamentales. Una, mejorar el trato que recibe la innovación, la I+D+I. No voy a adelantar las medidas, pero tenemos propuestas muy interesantes que el jueves adelantaremos para mejorar el tratamiento fiscal de todo lo que tiene que ver con la innovación y con la investigación. Solo hay dos tipos de fuentes de empleo nuevo, que es uno de los problemas de nuestro país, que son el de las empresas innovadoras del sector tecnológico, que crean empleo, o el de las empresas nuevas. Por tanto, también hay que apoyar la creación de empresas. Hay que apoyar a las innovadoras, a las tecnológicas y hay que apoyar la creación de empresas. También vamos a presentar propuestas importantes para mejorar las facilidades para crear empresas y, desde luego, también tenemos una propuesta sobre unidad de mercado que modifica y mejora la ley que se aprobó en esta legislatura y otra serie de medidas para ayudar a la creación de empresas, eliminar trabas burocráticas y simplificar el funcionamiento de tantísimas cosas. Entonces tenemos innovación y creación de empresas. También tenemos propuestas en cuestiones fiscales generales, porque no todo es innovar y no todo es también emplear empresas nuevas, sino también clarificar el marco fiscal. Y ahí nosotros, nuestra línea de trabajo y propuestas van a ir siempre de las propuestas que se hagan a escala europea. Creemos que las multinacionales tienen que avanzar en la creación de un marco estable y seguro a escala europea. Nosotros estamos trabajando junto con nuestros compañeros del Parlamento Europeo en poner en marcha medidas del programa para crear la base fiscal única de las multinacionales que lidera la OCDE, el programa BEPS, y creemos que esa es la vía para realmente crear un marco fiscal estable para las multinacionales en España. Entendemos que las empresas y las multinacionales y las empresas nacionales deben competir entre ellas, pero los Estados no debemos competir fiscalmente entre nosotros. Debemos ayudarnos y debemos ayudar a crear empresas, ayudar a que se innove, ayudar a que se cree empleo de calidad, ayudar a que ese empleo sea cada vez más productivo, pero desmantelar nuestro sistema fiscal por la base de la competición interna dentro de la Unión Europea y más aún de la zona euro para obtener ligeras ventajas fiscales que duran poco tiempo, no creemos que sea el camino realmente para construir estados sólidos. No son los países con estados de bienestar más sólidos los que son al mismo tiempo los que están más abajo en los rankings de innovación o de creación de empresas. Eso en la Unión Europea es evidente y lo podemos comprobar.
En definitiva, un programa muy orientado a la creación de empresas, muy orientado al apoyo a la innovación, muy orientado también a que las pymes, las pequeñas y medianas empresas aumenten de tamaño, con toda una serie de medidas, muchas administrativas, fiscales, legales, porque existen muchas barreras al crecimiento para las empresas medianas y pequeñas y pocos desincentivos para que este nuevo ciclo de crecimiento económico, que confiamos que sea largo y estable, pero eso dependerá también de la legislación que pongamos en marcha, sea un crecimiento que no termine, un ciclo, perdón, no termine como el que ya culminó, con un colapso de 10 puntos del PIB después de una burbuja en el sector que sea insostenible y que ha frustrado a tantísimos emprendedores, tantísimas familias, tantísimos sueños, y desde luego que en este país sigue siendo algo en el día a día, porque tenemos una tasa de desempleo elevadísima y seguimos, como decía al principio, lejos incluso todavía de nuestro nivel de PIB del año 2008. Y con eso termino. Gracias, Juan. Habrán visto que a pesar de su juventud, lo digo también porque Juan, que nos conocíamos hace tiempo, pero de que ya era compañero de su padre. Pero aparte de la notable juventud de las dos personas que han hablado, han visto su larga trayectoria política, su experiencia. Pablo arrancó en la Asamblea de Madrid su actividad institucional, si no me equivoco, y Juan ha sido concejal del ilustre Ayuntamiento de Pamplona. Y ahora la gran esperanza blanca, la gran novedad, Miguel, que habrán visto, no sé por qué él solo se ha sentado en medio. Es que es así, o sea, yo creo que además queda claro el por qué solo hay tres, creo yo, ¿no? Pero bueno, ya es que solo quedamos tres. Vamos a intentar que solo quede uno, pero bueno. Oye, pero ya a su izquierda no, ¿eh? Ya a la derecha. Según se mire. Miguel, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues yo quería deciros que he escuchado atentamente lo que decíais, lo que decían mis compañeros, y creo que si estuviera en vuestro lugar, pues la verdad es que me sentiría bastante decepcionado, perdonadme, ¿eh? Yo me he sentado mucho ahí, entre otras cosas porque yo los últimos 15 años he sido director general de varias multinacionales aquí en España. En estos momentos soy director general de la tercera empresa de seguridad española y mi papel hasta hace escasas semanas era estar sentado ahí. Entonces sé un poco cuál es vuestro problema y lo que os aprieta. Entonces, estar hablando de cifras anteriores, que por cierto quería decir una cosa y corregir un poco a Pablo, en el año 2014 la inversión extranjera, porque yo creo que aquí estamos hablando de inversión extranjera en España, es cierto que creció a nivel nacional, creció casi un 10%, un 9,8%, pero sin embargo hay un factor que yo creo que nos debería preocupar, ¿no? Y es que Madrid y Cataluña, las dos comunidades que yo diría que son las que atraen mayor inversión y que representan el 49,5 y el 16,8, es decir, más del 50% de toda la inversión extranjera en España, precisamente en el año pasado cayeron respecto a la media de los últimos 5 años 6 puntos en Madrid y 4 puntos en Barcelona. Y esto no es casual, no es casual el que esto haya sucedido así. Y no es casual porque yo creo que lo que la gente que está ahí sentada necesita pues es transmitirles ilusión. Y transmitirles no estabilidad, no, transmitirles ilusión, porque lo que queremos es que esto crezca, no que se quede igual. Y para que crezca, o ilusionamos o no vamos a ningún sitio. Nosotros ya hemos presentado nuestro programa político, como bien sabéis, llevamos haciéndolo desde los últimos 3 meses. Sabéis que Luis Garicano, que es el responsable de la creación de nuestro y buen amigo tuyo, pues llevamos presentando diferentes píldoras, hemos hecho 6 presentaciones de 6 cosas distintas, nos queda una última que haremos el mes que viene, donde será una especie también de compendio, por lo cual nuestro programa es público. Nosotros ya lo hemos contado, a diferencia de otros que van a hacerlo pues mañana o pasado, la semana que viene, o otros que todavía no sabemos cuándo lo van a hacer porque no han dicho nada. Lo que vamos a hacer, pues nosotros ya lo tenemos, y ya lo tenéis, y está a vuestra disposición, con lo cual sabéis lo que vamos a hacer. Yo solamente quería decir un detalle que yo creo que supongo que os importará muchísimo, y es que desde luego nuestro programa político está que el impuesto de sociedades lo vamos a bajar al 20%. ¿Vale? Y yo creo que eso es algo que es una cifra que debe ilusionar, y vuelvo otra vez al principio de la ilusión, debe ilusionar a la gente que realmente quiere invertir aquí. Pero el tema de que además lo bajemos al 20%, y no estamos hablando de si bajamos un punto más o 2, eso no me parece lo importante. Lo que me parece importante es que vamos a bajar el 20%, pero vamos a crear, que yo creo que es lo que necesita España, un ecosistema económico sostenible y estable. ¿Y estable qué significa? Pues hombre, que no se puede hacer en el último año 3 modificaciones
por Real Decreto sobre el impuesto de sociedades, incluso alguno con carácter retroactivo. Porque entonces, cuando uno planifica una inversión no se planifica para hacerla en un año, sino para varios años, de amortizar eso en varios años, pues no se puede estar jugando con el impuesto de sociedades de las empresas, modificándolo según le parezca a cada uno. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que no da estabilidad. Es así de sencillo. Creo que para hacer un proyecto ilusionante tenemos que hacer un proyecto de país ilusionante. Tenemos que hacer un proyecto de país que sea igual en cualquier sitio. Uno de mis principales problemas cuando yo me sentaba donde estéis vosotros era cuando yo iba a mis boards internacionales y evidentemente quería más inversión pues para mi compañía en España, para mi subsidiaria en España, y decía, oye, pues quiero montar un centro nuevo de producción en tal sitio. Entonces me decían, bueno, ¿y cuáles son los problemas? Pues mira, los problemas es que, claro, aquí tenemos una legislación comunitaria que es un poco distinta, entonces aquí no sabemos qué vamos a hacer, y al final la pregunta, que es la que tú has hecho antes, la teníamos todos encima de la mesa. Llegaba el CEO mundial y te decía, es que esos 3 millones de euros que me pides en Ucrania, yo es que con Ucrania voy a tener una rentabilidad, ¿por qué voy a invertir en España en vez de en Ucrania? ¿No? A mí me ha pasado en 2 empresas distintas. Y verdaderamente uno no tiene muchos recursos para responder a tu CEO ante esa pregunta. No tiene muchos recursos, ¿no? Tienes que hablarle de confianza de país, pero claro, sí, uno confía en país porque España es un país que está dentro de la Unión Europea, lógicamente somos un país que cada vez tenemos que avanzar más en la convergencia europea, y que las reglas del juego en Europa sean iguales para todos, y esto yo creo que es algo que la Comisión Europea se tiene que tomar realmente en serio, precisamente para evitar que tengamos que estar compitiendo entre países dentro de una unión que cada vez lo que tiene que tener es más soberanía, ¿no? Así pues, yo creo que las reglas del juego tienen que ser iguales en todos sitios. Creo que Cataluña, y todos sabemos lo que pasa en Cataluña hace bien poco, todavía es una incógnita, pero nosotros queremos en Cataluña, no tenemos complejos para decir qué proyecto de país queremos para toda España, y por tanto en Cataluña yo estoy convencido que vamos a ayudar y vamos a liderar un cambio de un entendimiento profundo entre España y Cataluña, entre el resto de España y Cataluña. Cataluña es España y no va a dejar de ser en la vida, y España no es nada sin Cataluña y Cataluña no es nada sin España. Entonces tenemos que crear no estabilidad, sino ilusionar a todo un país, que es España, y a sus diferentes regiones, entendiendo sus diferentes singularidades, para crear y construir un modelo en el que todos ustedes pues, puedan invertir cada vez más. Desde luego la inversión la necesitamos, y debe ser desde estas políticas, como os he dicho, de ayudas y también de una fiscalidad razonable, que nos tiene que permitir poder invertir aquí. Insisto, nuestro programa es público, lo conocéis perfectamente. En lo que respecta a fiscalidad, pues yo creo que ya os he avanzado, a diferencia pues, de mis compañeros, un número bastante clave. A nosotros sí nos gustaría tener un pequeño scope de qué va a hacer el PSOE, pues lo van a presentar, aunque sea solo así entre nosotros, pero este es nuestro proyecto, y yo insisto en el tema de la ilusión. Sin ilusión no vamos a hacer nada. Creemos que esa ilusión solo se puede garantizar además desde el centro, y efectivamente no es casual que nos sentemos así, y bueno, pues es lo que tenemos que empujar. Ahora, visto que Miguel, sin tener experiencia parlamentaria previa, le gusta meter caña, ¿no? y provocar el debate. Voy a hacer una pregunta un tanto genérica también para que hablen, pero como es habitual, podéis aprovechar lo que os pregunte para responder lo que queráis y sobre todo replicaros y contrarreplicaros. Y algunas de las preguntas que me han enviado del público es eso que se dice. Me alegro que me haga usted esa pregunta. Hay 2 temas recurrentes. Uno, y se ha tocado un poquito de pasada, es verdad que se han hecho normas en esta legislatura para intentar armonizar el mercado único, pero sigue siendo una preocupación enorme de todas las empresas multinacionales y difícil de explicar en sus headquarters las 17 regulaciones diferentes en temas absurdos muchas veces, ¿no?, que dificultan. Y luego, sobre esto se suma la lentitud de las burocracias españolas, sumada a la local, la autonómica, más la general. Eso retrasa mucho los procesos de tomar decisiones en las empresas. Entonces, me gustaría que dentro de lo que cabe nos comentarais de pasada estos temas de la armonización de las regulaciones. O sea, se han puesto y se avanza a trancas y barrancas con los consejos interterritoriales, se van intentando, pero
la impresión que se tiene desde el mundo de la empresa es que no se va al ritmo de los tiempos en estos procesos de armonización y de reducción de la burocracia. Pablo. Sí, yo empiezo, como se dice, por alusiones, que creo que me he ceñido a lo que me habéis pedido, que era la contribución de las multinacionales extranjeras a España. Vamos, creo que es de lo que he hablado y además he señalado en el primer apunte que tanto la flexibilización del mercado laboral como las reformas tributarias, financieras y de techo de gasto son esenciales. Evidentemente podemos hablar de fiscalidad. Bueno, pues nuestro partido es verdad que se enfrentó con ese desplome de la recaudación de 70.000 millones a tener que subir temporalmente los impuestos, reconociendo y diciendo que iba en contra de nuestro ADN y que en cuanto pudiéramos lo cambiaríamos como hemos hecho. Ahora hemos hecho una rebaja del IRPF de 9.000 millones de euros, hemos bajado el impuesto a profesionales 4 puntos, hemos bajado el impuesto a sociedades. Es verdad que en distintos tramos, pero muchos de ellos ha alcanzado el 20%, y nosotros, por ejemplo, a diferencia de Ciudadanos, no pretendemos recuperar el impuesto de patrimonio. Ni siquiera estamos siendo incapaces en Andalucía de parar las propuestas del Partido Popular, como hace Ciudadanos en Sevilla, para bajar impuestos y para hacer que se exima a los andaluces de pagar donaciones y sucesiones. El año pasado, miles de andaluces no se quedaron con la casa de su abuela porque el gobierno de Susana Díaz, que apoya tu partido, les cobraba, bueno, apoya tu partido, no me quiero meter en partidismo. Que ha ayudado a investir a Susana Díaz, perdón, cuidado, bueno, bien, pero no, otro es día... una diferencia importante, bueno, hay una diferencia, porque nosotros también hemos ayudado a investir aquí a Cristina Cifuentes, pero no gobernamos con Cristina Cifuentes. Pero no habéis parado una resolución del PP en Andalucía que pedía bajar los impuestos en Andalucía. Pero bueno, yo no soy el que he citado a Ciudadanos, me estoy contestando a lo que tú has dicho del Partido Popular. Yo seguro que esto les va a divertir mucho más. Por eso. Y con eso y con esta referencia, simplemente para contestarla, paro. Es decir, nuestro partido baja los impuestos en todas partes. Nosotros no tenemos una federalización fiscal como Luis Garicano, al que yo he conocido en la London School of Economics, porque yo no he dirigido ninguna empresa, pero he sido profesor en la Johns Hopkins, y me parece muy bien. Y en su programa económico, por cierto, señalo cosas que él debatió en FAES en varios seminarios. Y hay cuestiones en el programa económico de Ciudadanos en materia de pensiones, de educación y de fiscalidad que llevan incorporadas varias legislaturas en el programa económico del Partido Popular, pero yo me quedo con lo que decía Juan. Al final yo me monto en un avión y lo que pido son horas de vuelo. A mí me parece muy bien que ahora la política esté denostada y lo que se pide es gente que venís de fuera. Yo soy el principal defensor de la revolving door, tan desnostadas, y de que todo el mundo venga a la política, pero lo que también digo es que tan válido es haber gestionado una empresa privada como haber gestionado una diputación, una comunidad autónoma, 4 ministerios, otra vez en la vicepresidencia y ahora en la presidencia del gobierno como Rajoy. Entonces yo en ese sentido creo que, que la cosa pública, Thatcher, Churchill y grandes estadistas han sido políticos, y esto de ahora mismo decir que no, que a la política solo hay que venir gestores de fuera, y yo he sido jefe de campaña de Manolo Pizarro, con lo cual sé lo que es eso, sé lo que es dejar 3 consejos de administración y sueldos de 7 ceros para venir a la política, lo admiro y soy el primero que lo estoy reclamando, pero eso ya de diferenciar estar ahí o estar aquí, creo que no conduce a nada. Yo creo que en política lo bueno no es la nueva política, sino la buena política. Y la buena política es el haber presentado exactamente en 2 veces lo que se puede hacer por un país. El Partido Popular tiene muchos errores. Yo el primero en asumirlos, y probablemente mi presencia en el partido sea uno de ellos. Ahora bien, lo que no se le puede acreditar, podremos ser más simpáticos, podremos ser más antipáticos, podremos ser más rápidos o más lentos, pero desde luego, en materia económica, somos el partido que ha sacado 2 veces a España de la bancarrota. Y eso es una cosa que no lo digo yo, se estudia en la Kennedy School of Government de Harvard. El milagro español en los 90, y yo espero que se pueda estudiar cómo un país en 3 años y medio, con la incredulidad de Comisión Europea, FMI, Banco Central Europeo y los propios españoles, que como dice siempre el comisionado de la marca España, somos los terceros que más despreciamos España, solo detrás de venezolanos y argentinos, habrá que hacérnoslo mirar, pero de acuerdo, yo creo que es bueno decir que no es una cuestión del Partido Popular, ni de Mariano Rajoy. Yo he dicho al principio, esto es gracias al pueblo español y a vosotros. Es decir, he sido absolutamente humilde y consciente de quién es el sector productivo en España, pero yo creo que para eso un gobierno, y ahí lo con tu pregunta, tiene que hacer lo que tiene que hacer un gobierno de cara al tejido productivo, que es no molestar, es bajar impuestos, es eliminar trabas. La ley de unidad de mercado, que es lo que estabas pidiendo, ha sido una ley inédita en la democracia española. Y acabo de decir que vamos a tener una segunda oleada de unidad de mercado, pero somos el único partido que lo hemos hecho. Una cosa es predicar, otra tratar trigo. La CORA, o reforma de las organizaciones públicas, es inédita en España.
Miento, es la segunda vez. Aznar lo hizo a nivel de administración estatal. Faltaba hacerlo en autonómica y en municipal. Todo el mundo en contra. La gente decía, hay que quitar diputaciones. Algún partido que también está aquí. Que se vengan a Ávila. En Ávila hay 248 municipios, como tú bien sabes. 200 dependen para la luz, para la basura, para la recogida de residuos como el agua, de las diputaciones. Es decir, la cuestión no es quitar por quitar. No es fusionar municipios. Al final, municipios con donde no tienes competencias tributarias es el cementerio, es el gentilicio, es la toponimia. La cuestión es racionalizar, optimizar el gasto. Cuando estamos diciendo que se ha optimizado en 30.000 millones de euros en 3 años, creo que vamos por la buena dirección. ¿Que se puede hacer más? De acuerdo. Hay gente que me dice, ¿cómo no decís más que se han suprimido 400.000 empleos públicos? Hombre, porque yo creo que un partido no debe hacer electoralismo con 400.000 familias. Pero es que se ha adelgazado muchísimo el sector público. Es que se ha reducido a la mitad subvenciones de partidos políticos, sindicatos y patronal. Alguno dirá, ¿que se quiten todas? Ah, vale, entonces vamos a un sistema a lo anglosajón, en lo que me encantaría debatir, pero toda la oposición está en contra. Financiación privada de partidos. Lo que quiero decir es que, y no es electoralismo, es que los españoles hemos hecho cosas bien. Y que lo que hay que hacer ahora es dar cierta evolución. Tú decías, de la estabilidad es mejor la ilusión. Yo de la ilusión no como. Sinceramente, o sea, a mí me encantan los discursos de los sueños, conquistar los cielos, ilusión, sí me parece estupendo, pero es que a mí me encantan los gestores antipáticos que gestionan bien mi dinero, porque pagamos impuestos para que se gestionen bien. Que además somos ilusionantes, seguro, pero a mí si bajar el IRPF no ilusiona, me da igual, hay que bajarlo. Si a mí ser austeros en el ejercicio de la función pública no es ilusionante, me da igual, hay que ser austeros, porque estábamos con un país quebrado. Si salvar la sanidad, que tenía 20.000 millones de deuda, o el sistema energético con 26.000 millones de deuda, o las autonomías con 40.000 millones de deuda, o la educación pública con 28% de fracaso y abandono escolar, no es ilusionante, si no es tecnócrata, lo siento mucho, pero pago impuestos para que me arreglen la educación, la sanidad y todas las demás cuestiones. Con lo cual, bienvenido al tablero político, pero por favor, esto del gobierno es como cualquier empresa, más que sueños, realidades, y más que conquistar y debajo de los adoquines la playa, como decían hace 40 años algunos, debajo de los adoquines el mejor metro del mundo, el mejor sistema de salud del mundo o el mejor sistema fiscal del mundo. Creo que en eso estamos de acuerdo, con lo cual esto no es una crítica, sino una reflexión, y yo creo que es bueno que dentro de esta nueva política esté muy bien lo que son las percepciones y las sensaciones, pero vengamos con la hoja de servicios y con el balance de gestión hecho. Me han pasado una nota pidiéndome que vayamos cortando, porque si no los de la mesa siguiente se van a enfadar. O sea que, Juan, si tenéis una reflexión, sí, réplica contra réplica. Y lo bueno, que yo he dicho antes lo que intenta... pensaba del milagro económico español y la quiebra del sistema financiero, que si yo siempre digo por ahí, yo también, aquí podemos empezar a decir, hemos estudiado y trabajado todos, ¿no? Pero en este país no quebró ningún banco privado y el 80% de los 40.000 millones de euros de rescate fueron las cajas de ahorros públicas gestionadas por el Partido Popular. Digo también, Pablo, porque esto te lo van a decir mucho en la campaña, en los debates, ¿no? que yo no estaba en los debates, pero ojo con el milagro económico, que todavía no hemos recuperado el PIB de 2008, ¿no? Y seamos realistas con lo que pasó y evitémoslo y intentemos entre todos que el próximo ciclo económico sea distinto y sea productivo y sea empresarial y no sea el de la especulación y los pelotazos y la quiebra de lo que quede del sistema financiero. En este caso, bueno, por suerte ya no queda nada que es descontrolado. Bien, unidad de mercado. Nosotros vamos también a proponer una reforma de la ley de unidad de mercado, porque creemos que no está funcionando. Y no funciona porque aquí muchas empresas, no quiero citar a ninguna en concreto, que nos vienen a ver, pero da igual que sean de alimentación, que sean de restauración, que sean de sanidad, y da igual que gobierne el PP o el PSOE. Te dicen que no puedes poner el mismo restaurante, el mismo hospital, la misma guardería o la misma parada de autobús en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Valencia o en Madrid. Y en unos combinan unos, en otros otros, y ahora en otros pues otro tipo de combinaciones. Y eso, esta ley no lo ha resuelto. No lo ha resuelto porque es una ley que es nuestra principal crítica, no aprende de la experiencia del mercado único europeo, que es una manera de armonizar de manera colaborativa y no imponiendo. Es una ley que no aclara las excepciones al interés general que permiten que la legislación sea distinta. Si hay alguna razón realmente que impida que los navarros puedan comer patatas fritas de una manera distinta a los aragoneses, pues habrá que justificarlo, pero no puede realmente meter en legislación sobre freidoras en Navarra distintas a las aragonesas.
y ya está. Y esas cosas existen. Realmente hay que aclararlo bien y eso está resuelto en Europa hace 40 años, bueno, en las vías judiciales, hemos tenido todos desde Cassis de Dijon a mil cuestiones, y también incorporando en el Consejo de Unidad de Mercado a las organizaciones empresariales, que son las que saben de esto de las cámaras de comercio, y no hacer un Consejo de Unidad de Mercado de consejeros políticos de las diferentes comunidades autónomas que cada uno está en su realidad política, pero no en la de los sectores y en la de la realidad económica. Tenemos una propuesta muy elaborada, ese grupo lo he coordinado yo, eso me lo sé un poco mejor que otros capítulos, y el jueves también lo revelaremos. Nada más. Gracias, Juan, por la brevedad. Miguel, y cierras la palabra, salvo que os digáis una cosa muy gorda. No quería, porque... no, si no vamos a entrar ahí, no quiero entrar ahí, básicamente por una razón, y es que yo creo que el debate, o sea, lo que interesa, me pongo un poco en la situación, vuelvo a decir a lo mismo, yo estaba ahí sentado antes, y no quiere decir que la gente que en la política vengamos de otros sitios seamos ni mejores ni peores, somos exactamente igual que todos, yo simplemente constato una realidad, nada más, si no pretendo con esto, y creo que además no lo he dicho así, y si lo he dicho así, mis disculpas, pero creo que no lo he dicho así. Lo que quiero decir simplemente es que en este escenario yo antes estaba ahí sentado y ahora estoy aquí por azares de la vida, nada más, ¿no? Y por tanto entiendo lo que es perfectamente, claro, por eso, pero que entiendo lo que es estar sentado ahí, nada más, simplemente lo digo, y a lo mejor hay gente que si no se ha sentado ahí y no ha tenido esas responsabilidades nunca, pues no sabe exactamente, puede intuirlo, se lo pueden haber contado, pero no lo ha sufrido, que es distinto, porque ahí se sufre mucho cuando estamos hablando de inversión de las multinacionales, cuando estamos hablando de tener que ir a pedirle a tu CEO mundial que necesitas una inversión aquí y que tiene que poner dinero aquí, tienes que defender España frente a la inversión en España, frente a la inversión en Ucrania o en China o en la India. Eso es duro y eso si no se ha hecho, pues hombre, a uno se lo pueden contar, pero te puedo asegurar que cuando uno lo tiene que hacer aprende un poquito más y lo sufre bastante más. Entonces, por eso lo mencionaba, no por otra cosa, no pretendo decir con esto que la gente que venimos desempeñando responsabilidades profesionales, que todos los habremos hecho en algún momento o en otro, pues seamos ni mejores ni peores que el resto. Voy a ser rápido, o sea, vuelvo a repetir, yo creo que nosotros, nuestro programa, insisto, ya lo hemos contado, creo que hablar del pasado o mirar al pasado y hablar del presente, creo que decía Hemingway pues que lo que hace es que te pierdas el futuro, y nosotros pues no venimos ni a hablar del pasado ni del presente, porque el presente dentro de 8 semanas y media va a ser otro presente, y lo que hay que hacer es hablar del futuro, y yo creo que eso es lo que nos interesa cuando alguien está decidiendo si tiene que hacer una inversión. Nosotros ofrecemos, y es lo que quiero acabar con esto nada más, un gobierno que tiene un proyecto de país, y que tiene un proyecto de país ilusionante, y que hasta ahora, en los últimos años, no ha habido, desde nuestro punto de vista, por supuesto, proyecto de país. Los gobiernos anteriores del Partido Popular y del Partido Socialista no han traído un proyecto de país ilusionante. Creo que en España ha habido, yo creo, 3 momentos muy importantes y 3 presidentes muy importantes, Adolfo Suárez y toda la transición, que todos bien conocemos, que fue un momento crítico. Yo creo que Felipe González y toda la entrada de la OTAN y todo el modelo de hacer un proyecto de país, pues fue otro momento muy importante. Desde luego el de Aznar, con toda la entrada del euro o la aprobación del euro y entrada desde España en el euro, que fue... Pero yo creo que ahí había proyectos de país. Desgraciadamente, desde nuestro punto de vista, llevamos unos años en los que no vemos ningún proyecto de país. Creemos que hace falta un proyecto de país, nosotros queremos ponerlo encima de la mesa y queremos ponerlo con un líder que está a la altura de estas 3 personas que hemos comentado, que es Albert Rivera, ¿no? Detrás de eso pues estaremos más o menos gente, da igual, lo que es importante es que ese proyecto, que vosotros sepáis que nosotros tenemos un proyecto de verdad de país y que es lo que vamos a intentar sacar adelante. Queremos además un país que tenga unas reglas de juego claras, que sean iguales en todas las comunidades autónomas, en todas las regiones, que no haya que hacer esto de que la freidora es distinta aquí y la legislación, no, porque no tiene ningún sentido. Es verdad que la administración hay que reformarla. Uno de los pilares esenciales de nuestro proyecto político es una reforma profunda de la administración. La reforma de la administración la vamos a presentar nosotros también dentro de 2 semanas. Creo que es necesario hacer una reforma profunda de la Administración que evite este tipo de cosas. Y yo creo que aquí, en esto estoy convencido de que además estamos todos de acuerdo, porque es que no creo que sea algo que sea de sentido común. Nosotros queremos que un partido que lo que aplica o bien intentar aplicar es el sentido común a la política, que yo creo que se ha perdido. Y finalmente, un ecosistema económico pues que sea sostenible y que sea estable. Y esa estabilidad pues la tienen que dar no estar subiendo y bajando determinados impuestos pues dentro de una legislatura, pues sí, de acuerdo a ciertas creo que hay una falta de previsión probablemente, o hay una falta de previsión en qué iba a pasar,
y por tanto pues no ha sido capaz y ha habido que estar maquinando o moviendo en la táctica en vez de en la estrategia. Bueno, nosotros creemos que la estrategia también es muy, muy importante y en esa estrategia tenemos que dar un proyecto sólido de país para los próximos 10 años. Esta es nuestra propuesta y es la que confío que se acerque de verdad a lo que las empresas y sobre todo las grandes multinacionales necesitan para invertir en España, que es un poco de lo que veníamos a contar. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por el interés con que han seguido las intervenciones y creo que en nombre de todos ustedes les damos las gracias a los tres magníficos ponentes que hemos tenido. Muchas gracias.